bienvenidos a mi canal, me llamo J. Chamorro y hace más de un año me admitieron en la Universidad de Harvard, pero por todo lo del coronavirus no pude irme, o más bien preferí esperar, y lo que hice fue tomarme un año sabático. He creado este canal porque durante este año me he dado cuenta de que el irse a estudiar a una universidad así es un tema del que se sabe muy poco aquí en España y es una opción que casi nadie se plantea porque la mayoría de gente piensa que tienes que tener mucho dinero para irte, que tienes que ser un genio, y bueno, al final mi objetivo es hacer el tipo de vídeos que a mí me hubiera gustado ver y que no encontraba cuando me estaba preparando mi solicitud. Y bueno, pues con suerte poderos ayudar a aquellos que tengáis la inquietud de iros fuera, que queráis hacer lo mismo que hice yo, que simplemente queráis saber cómo funciona el proceso de admisión. Y bueno, cuando esté allí, si os interesa, pues contaros un poco cómo lo voy viviendo. Así que nada, en este primer vídeo voy a introducir las partes del proceso de admisión y todo lo que tuve que hacer yo para que me cogieran. El proceso de admisión en Estados Unidos es bastante particular, sobre todo es muy distinto al de España, porque aquí, al menos en las universidades públicas, que es donde estudia la mayoría de gente, lo que decides si entras o no son tus notas del colegio y lo que hayas sacado en selectividad. En cambio, en Estados Unidos te piden que hables sobre tus actividades extraescolares, te piden cartas de recomendación, tienes que escribir unas redacciones. No todas, pero la mayoría de universidades utilizan una plataforma que se llama Common App, que es donde tú haces tu solicitud. Primero una parte general que se la mandas a todas las universidades por igual, que es donde van pues tus datos personales, tus actividades extraescolares. Y luego cada universidad a la que tú solicites te pide alguna cosa específica, pues igual te dicen que por qué quieres ir a esa universidad o por qué quieres estudiar tal cosa o lo que se les ocurra. Aunque hay distintas rondas de admisión, lo normal es que para navidades de segundo de bachillerato más o menos ya lo tengas que tener todo mandado. Lo que quiere decir que en enero se cierran los plazos y en marzo más o menos te dicen si te han admitido o no. Como en cualquier universidad van a tener en cuenta las notas que hayas sacado en el instituto, en este caso desde tercero de la ESO hasta el primer trimestre de segundo de bachillerato más o menos. Que tampoco hace falta que sean notas perfectas, depende un poco a qué universidad quieras ir. Y yo en mi caso acabé como con un 9,7. Además de las notas, yo tuve que hacer un examen que es como su selectividad, que es el SAT, aunque hay otra opción que es el ACT, pero yo creo que es más común el SAT, al menos para los internacionales, y ese fue el que yo hice. Es un examen tipo test que tiene 4 partes, 2 de inglés y 2 de matemáticas, y que es un examen muy práctico, o sea, no tienes que estudiar ni memorizar nada, sino más bien hacer bastantes exámenes de prueba y poco a poco pues ir mejorando. La parte de inglés no es como los exámenes de inglés que igual estamos acostumbrados a hacer, porque al final el SAT lo hacen los estadounidenses y lo diseñan para nativos, o sea que no les están midiendo a ver si saben inglés o no, sino como si a nosotros nos hiciesen un examen de español, aunque no es exactamente lo mismo. Y luego la parte de matemáticas tampoco son unas matemáticas muy difíciles ni unas matemáticas de bachillerato, sino son matemáticas básicas, pero igual aplicadas a problemas que tienes que pensar un poco más, a cosas de razonar o a problemas que lo tienes que aplicar a una situación de la vida real. Es un examen que se evalúa sobre 1600 puntos y se supone que para una universidad así muy competitiva tendrías que sacar pues más de 1500 porque es más o menos la media de los que entran. Pero bueno, yo saqué 1410, que es bastante por debajo, y aún así entré, ¿no? Que al final pues muestra que no hay ninguna receta mágica para entrar ni ninguna nota mínima de nada, sino que al final es el conjunto de tu solicitud lo que importa. Este año, por el coronavirus, el SAT ya no es un requisito, o sea que puedes solicitar sin él, aunque me imagino que en algún momento lo vuelven a poner. Yo cuando lo hice sí que era obligatorio, y bueno, si tenéis la oportunidad de hacerlo, yo os recomendaría que lo hicierais porque en general os va a ayudar. Otra cosa que yo hice y que ahora ya no hay que hacer son los SAT Subjects, que es como la parte específica del SAT, es decir, tú tienes muchas asignaturas para elegir y pues coges 2 o 3 que estén relacionadas con lo que tú quieres estudiar. Yo en mi caso cogí física y matemáticas porque era pues lo que estaba dando bachiller, lo que mejor se me daba, y es lo mismo, es un examen tipo test que igual es ya un poco más teórico, igual te lo tienes que estudiar un poco más porque son como más especializados de cada asignatura. Y estos, los SAT Subjects, se evalúan sobre 800 puntos y yo en el de física saqué 700 y en el de matemáticas saqué 750. Yo creo que, aunque parecen bastante buenas notas, eran bastante justitos en la media de lo que normalmente te piden. Otro examen que la mayoría de universidades piden es el TOEFL, que ese sí que es un examen de inglés para extranjeros que mide un poco cómo te desenvolverías en una universidad en Estados Unidos. Ese sí que tiene sus 4 partes, la de leer, la de escuchar, hablar y escribir, y cada parte cuenta 30 puntos, hasta un total de 120. La mayoría de universidades pues piden que saques más de 100, que sería como un C1. Bueno, y hasta aquí la parte de notas y exámenes. Otra cosa que tienen muy en cuenta son las actividades extraescolares, a qué le dedicas tu tiempo fuera de clase. Y en esta sección hay que hacer una lista con hasta 10 actividades donde las expliques un poco. Al final lo que quieren es seguir conociéndote, ver cuáles son tus aficiones, si has tenido interés por hacer más cosas, responsabilidades, compromiso, todo eso. Yo por mi parte pues he ido al conservatorio muchos años porque toco el piano, hice el bachillerato dual americano y alguna cosa más, pero más allá de eso tampoco tenía unas actividades extraescolares impresionantes ni nada del otro mundo. Al final pues tampoco hace falta estar lleno de voluntariados ni haber creado tu propia empresa.
ni nada de eso, sino pues son cosas a las que tú le dediques tiempo y que te gusten. En esta sección también hay un apartado donde si has ganado algún diploma o algún concurso, tienes algún certificado, también lo puedes poner. Otra parte, y ya estoy acabando, es la de los essays, ensayos, redacciones, como lo queráis llamar. En esta parte hay que escribir un texto principal, que es como una carta de presentación de poco más de una cara, donde hables de un tema que sea importante para ti, un tema que te defina un poco, que hable sobre tu personalidad, ¿no? Alguna lección que hayas aprendido o alguna historia que te haya pasado, que también sirva un poco para venderte, para explicarle a la universidad cómo eres, qué cosas te importan y que puedan seguir conociéndote y sabiendo cosas sobre ti. Y bueno, esa redacción se la mandas a todas las universidades por igual, y luego lo normal es que cada universidad te pida algunas cosas extra, que ahí pues tienes que escribir bastantes más textos, pero bueno, una vez que escribes uno ya van saliendo y pues te puede preguntar cualquier cosa, desde por qué quieres estudiar en esa universidad en concreto o por qué quieres hacer X carrera, que expliques con más detalle alguna de tus actividades extraescolares, que le escribas una carta a tu futuro compañero de cuarto o que expliques cómo sería tu universidad ideal. Realmente ahí es bastante variado y al final es pues hacer más textos que complementen un poco a tu carta de presentación principal. Y es una parte que las universidades le dan mucha importancia y que la gente se curra bastante. También diría que prácticamente todas las universidades piden cartas de recomendación de tus profesores del colegio, que bueno, no es lo más normal en España, pero tampoco es una cosa muy rara. Y bueno, lo lógico es pedírselas pues a profesores que te conozcan bien, con los que tengas buena relación y que sepas que van a decir cosas buenas sobre ti. Son cartas que tienen que estar en inglés y que tú no puedes ver, que las mandan ellos directamente y se supone que no pueden enseñártelas. Por último, ahora sí que sí, algunas universidades después de recibir la solicitud quieren entrevistarte para terminar de conocerte. Y a mí esta es una parte que me genera mucha tensión porque yo me pongo muy nervioso con estas cosas y además yo pensé que nunca tendría que llegar a hacerla porque ¿quién me iba a entrevistar a mí en España? Pensaba yo. Pero bueno, una vez hecha me alegro mucho de haberla hecho porque al final es una conversación informal que tú tienes con un exalumno de allí que te pregunta cosas sobre tu vida, te cuenta cosas de la universidad y sí que es verdad que humaniza bastante todo el proceso, el hecho de hablar con alguien que ha estudiado allí. Y bueno, yo solo hice entrevista para Harvard, que fue donde me cogieron, pero os diría que si tenéis la oportunidad de hacer una entrevista, sea de esto o de otra cosa, que lo hagáis, porque al final no es para tanto como nos pensamos y por lo menos en este caso yo creo que solo te puede ayudar. Eso son un poco todas las partes de la solicitud, todo lo que yo tuve que mandar, pues las notas del colegio, las notas del SAT, del TOEFL, las actividades extraescolares, los essays, las cartas de recomendación y la entrevista si no me dejo nada. De las becas y el dinero hablaré en otro vídeo porque si no me va a quedar muy largo, pero sí que os quiero adelantar que aunque las universidades en Estados Unidos tienen fama de ser muy caras, porque lo son, es verdad que hay muchas universidades que son muy generosas y que hacen que el dinero no sea un obstáculo. Mismamente Harvard tiene una política en la que analizan un poco cuánto dinero tienes, cuánto te puedes permitir y te dan una beca que se ajuste a tus necesidades, es decir, lo que te falte lo ponen ellos, te pueden llegar a pagar hasta los vuelos si te hace falta porque no quieren que nadie se quede sin ir porque no se lo pueda permitir. Hay mucha gente que cree que es muy caro, que no se lo plantea porque piensa que no puede pagárselo, pero en realidad lo que no saben es que hay muchas universidades como Harvard que dan esas oportunidades para que todo el mundo pueda ir independientemente de si se lo puede permitir o no. Y bueno, para terminar deciros que yo tuve muchas dudas sobre si intentarlo o no, porque todo el proceso era nuevo para mí, no conocía a nadie que lo hubiese hecho y todo lo que lees en internet es que es muy difícil que te cojan, más siendo internacional, y solo ves pues a estadounidenses que sí les han cogido pero que han hecho mil cosas y al final todo parecía mucho para mí, pero mira por dónde acabé entrando. Es cierto que al final hay una gran parte que no depende de uno mismo, sino que es suerte, porque con tantas solicitudes y tan pocas plazas pues es bastante subjetivo. Para que os hagáis una idea, este año en Harvard han recibido unas 57.000 solicitudes y ahí aceptan a menos de 2.000, o sea un 3,5%, que bueno, en mi año fue casi del 5%, que fue un poco mejor, pero la cosa es que en el momento en el que tienen dos solicitudes para una sola plaza, pues la diferencia entre esas solicitudes es muy poca y a uno lo admiten y a otro lo rechazan. Lo que quiero decir es que es verdad que es un proceso exigente, que requiere tiempo, que a veces se hace un poco cuesta arriba y que así contado puede parecer mucho y muy difícil, y no digo que no lo sea, pero si realmente tienes interés en irte, yo creo que lo que puedes ganar intentándolo merece la pena. También quiero decir que obviamente todo lo que yo cuento aquí es mi experiencia personal, cómo lo viví, y otras personas pueden pensar distinto. Así que nada, si tenéis alguna pregunta, dejádmelo en los comentarios, y si os ha gustado, pues siempre se agradece un like o que os suscribáis, esas cosas que se dicen, y nada, nos vemos en el siguiente vídeo.